Episodio 1. El himno sin lengua. Asterisco, ningún ángel debería cantar solo. Especialmente si no tiene lengua. El convento de Santa Cira había estado cerrado por 199 años. 3 meses y 13 días. Y sin embargo, a las 3:13 a.m., alguien, o algo, comenzó a cantar dentro de sus muros. No fue una voz humana, tampoco celestial. Era una melodía que parecía recordar algo que nunca debió ser recordado. El padre Lucas, el último sacerdote del pueblo, cayó muerto esa noche. Sus tímpanos estallaron como si una trompeta le hubiera susurrado al oído. Murió con los ojos abiertos y las manos tapándole la boca. 3 días después, Ariadna, periodista de crónicas policiales, descendía del bus que la llevaba al pueblo de Canto Oscuro. Vestía de negro, no por costumbre, sino por luto. Su hermana menor, Lucía, había muerto de forma inexplicable. Autopsia sin resultado. Cuerpo intacto, pero en su celular, una sola nota de voz, enviada la noche de su muerte. Dios está cantando. Ariadna no creía en Dios, pero esa voz no era de Lucía. Era de alguien, detrás de ella. La gente del pueblo evitaba mirar el convento. Los niños nacían mudos. Los perros no ladraban desde que sonó la primera campana. Y cada vez que alguien mencionaba la palabra a cantar, una vela se apagaba, aunque no hubiera viento. Ariadna alquiló un cuarto frente al cementerio. La dueña le entregó las llaves con una advertencia. Si la escucha cantar, no grave, no rece, y por favor, no la siga. ¿A quién?, preguntó Ariadna. A la niña, la que canta en latín, aunque no tiene lengua. Esa noche, Ariadna no durmió. A las 3:13 a.m., el canto regresó. Lejano, dulce, como un rezo que no pedía perdón, sino memoria. Tomó su grabadora, salió de la casa y caminó hasta el portón de hierro del convento. Estaba abierto. Adentro, una niña de espaldas, vestida con un camisón blanco, cantaba frente al altar. La melodía era antigua, circular, como si el sonido no saliera, sino volviera a entrar en sí mismo. Ariadna encendió la linterna. La niña se dio vuelta lentamente. No tenía lengua, solo una boca cosida con hilo de oro. Y aún así, seguía cantando. Episodio 2. La Biblia de carne. Asterisco, algunas escrituras no se leen con los ojos, sino con cicatrices. Ariadna no gritó, no por valentía, sino porque el canto le había robado la voz por unos segundos. El altar seguía sangrando. La sangre no chorreaba hacia el suelo, sino ascendía en forma de letras. Cada gota escribía una palabra en latín, pero ninguna estaba en el Nuevo Testamento. ¿Quién eres?, preguntó Ariadna al hombre que había hablado detrás de ella. El hombre no respondió con su boca, solo levantó un libro envuelto en lino negro. No lo abras, a menos que estés dispuesta a ver cómo Dios lloró la primera vez que escuchó música. El hombre se presentó como Fray Martín, el último custodio del convento antes de que fuera clausurado. Según él, la música fue prohibida por el cielo cuando uno de los primeros himnos despertó a algo que ni Dios pudo contener. Ese himno se cantó una vez, solo una, y quedó atrapado en un libro, una Biblia hecha con la piel del monje que lo compuso. Ariadna lo sostuvo. Temblaba, el lomo palpitaba. El título no estaba escrito, estaba cicatrizado. Fray Martín le contó la historia. Hace más de 300 años, el coro de Santa Cira fue conocido por su perfección vocal, pero uno de los niños, Mateo, cantó una nota que nadie le enseñó, una nota que no pertenecía a este mundo. Esa noche, el crucifijo lloró, la estatua de la Virgen perdió la cabeza, y 11 monjas se cosieron la boca con sus propios rosarios. Ariadna intentó reír. Era demasiado absurdo, pero el libro en sus manos empezó a emitir un zumbido, como si recordara lo que aún no había sido leído. Contra la advertencia de Fray Martín, Ariadna abrió la Biblia. Las páginas no eran planas, tenían textura de piel viva, y en el centro del libro había una página cosida con hilo plateado. Ella tiró del hilo. En cuanto la página se abrió, un olor a incienso quemado y carne antigua llenó el lugar. Y entonces se escuchó el himno, otra vez, pero esta vez salía de su propia boca. Episodio 3. El órgano que cantaba solo. Asterisco, cuando la música no necesita dedos, es porque alguien más los está usando desde el otro lado. El himno había terminado, pero no el eco. Ariadna jadeaba, no por cansancio, sino por culpa. Había cantado, y no sabía cómo callarse por dentro. Fray Martín temblaba mientras recogía los fragmentos del altar roto. Eres el receptáculo. No deberías haber abierto la página cosida. Ahora el órgano sabrá que estás aquí. Ariadna no entendía.
Pero lo entendió esa noche. A las 3:13 a.m., el órgano del convento comenzó a tocar solo. La misma melodía, pero más lenta. Como si alguien la estuviera recordando nota por nota. Desde el infierno. El sonido no era fuerte. Era íntimo. Como una confesión. Cada nota era una lágrima contenida. Y entre acorde y acorde, una voz infantil susurraba palabras que nadie había escrito en ningún evangelio. Ariadna bajó las escaleras con una linterna temblorosa. El pasillo hacia la capilla estaba cubierto de huellas de pies descalzos. Mojadas. Demasiado pequeñas para ser de un adulto. Cuando llegó, lo vio. El órgano se tocaba solo. Pero las teclas tenían marcas de sangre. Como si alguien sin piel lo estuviera tocando desde dentro. Sobre el atril del órgano. Una nueva página. No estaba allí antes. Era del mismo material que la Biblia de carne. Pero esta vez, no estaba cosida. Estaba clavada con una espina. Una espina que seguía goteando sangre. Ariadna la leyó. Y al pronunciar en voz baja los primeros versos, los espejos de la capilla empezaron a reflejar cosas que no estaban allí. Ella misma, pero con una cruz en la frente. Y ojos completamente negros. Cantando. Sin parar. Fray Martín irrumpió. Gritando. No la mires. No eres tú. Pero Ariadna ya no sabía si estaba leyendo. O siendo leída. ¿Y si soy el himno? Susurró. ¿Y si solo fui escrita para ser cantada? El órgano se detuvo. No con un silencio. Con un suspiro. Un suspiro que venía desde el interior de las paredes. Y entonces, las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Episodio 4. Santa Cira no fue santa. Asterisco, algunos santos no suben al cielo. Porque fueron creados en el infierno. Las estatuas del convento no eran arte. Eran advertencia. Ninguna miraba al altar. Ninguna tenía ojos tallados. Y todas, sin excepción, estaban orientadas hacia la misma pared. Una pared sin ventanas. Sin cruces. Sin inscripciones. Solo una mancha oscura. Como una sombra clavada en piedra. ¿Qué hay detrás de esa pared?, preguntó Ariadna. Fray Martín tragó saliva y, por primera vez, se persignó al responder. La historia de Santa Cira. La que la Iglesia prohibió nombrar. Ariadna, con el himno aún vibrando en sus huesos, comenzó a investigar. En los archivos subterráneos del convento, encontró un documento enterrado bajo capas de cera seca. Un manuscrito de 1731. Firmado por un inquisidor. Expulsión y anulación del culto a Cira de Numancia por blasfemia encarnada. La lectura era clara. Santa Cira no fue canonizada. Fue excomulgada. Y aún así, los monjes la veneraron. ¿Por qué? Porque no hacía milagros con fe, sino con música. Según los registros, Cira era una novicia que componía himnos en sueños. Cada canto tenía el poder de curar, pero también de matar. Cuando una madre suplicó por la vida de su hijo endemoniado, Cira cantó su creación más peligrosa, el cántico del vacío. El niño sanó. Pero todos los que escucharon, empezaron a hablar idiomas que nunca existieron. Y en sus últimos días, la joven Cira fue encerrada detrás de la pared que todas las estatuas aún miraban. Sellaron su cuerpo con piedra, pero no su voz. Ariadna sintió un escalofrío. Cada noche, desde que leyó el manuscrito, los rezos del convento sonaban en reversa. Y esa noche, a las 3:13 a.m., una grieta apareció en la pared prohibida. Delgada, sutil, suficiente para dejar escapar un susurro. Ariadna, ven a mí. La voz era femenina, no amenazante, pero cargada de un dolor tan antiguo, que no podía ser humano. Fray Martín intentó detenerla. Si abres esa pared, no liberarás a Cira. Liberarás lo que ella intentó contener con su propio cuerpo. Episodio 5. Los monjes que se incendiaron para callar un canto. Asterisco, cuando la melodía se convierte en herejía. El fuego es la única partitura aceptada por el cielo. La grieta en la pared crecía cada noche. No por erosión, por voluntad. Ariadna despertaba siempre a la misma hora, 3:13 de la madrugada. No con miedo, sino con una melodía en la cabeza. Un canto que no podía escribir, porque se escribía solo en su piel. Letra por letra. Los versos aparecían en su espalda como si alguien los tatuara con brasas. Fray Martín, cada vez más demacrado, le mostró una foto antigua, blanco y negro. 10 monjes rodeando una pira. Y en el centro, una partitura quemándose entre sus manos. Todos se ofrecieron voluntariamente. Porque esa melodía no podía ser escuchada por oídos humanos sin que el alma se derritiera. El documento que Ariadna encontró lo confirmaba. El canto reverso de Santa Cira había sido compuesto de manera invertida, para ser cantado desde el otro lado. No desde la vida, sino desde la muerte.
Cuando fue interpretado por primera vez, la tierra bajo el convento se agrietó, el agua bendita se evaporó, y los crucifijos lloraron ceniza. Los monjes que lo escucharon comenzaron a hablar al revés, a rezar al revés, a respirar al revés. Tuvieron que prenderse fuego para dejar de cantar. Esa noche, Ariadna escuchó el canto dentro de su habitación, pero no venía de la capilla, ni del órgano, venía de su propio pecho. Corrió al espejo, su reflejo movía los labios, aunque ella no decía nada. Y entonces, en la parte posterior de su garganta, sintió un segundo latido, un corazón que no era suyo, cantando. Fray Martín apareció, cubierto de ceniza. La estás reencarnando. A Cira, pero no como santa, como melodía viva. Le entregó una vela negra. Era lo único que quedaba de los monjes que se inmolaron. Si llegas a escuchar el canto completo, no lo repitas, no lo escribas, y por amor a todo lo que aún no ha ardido, no lo cantes. Episodio 6. El compositor del cielo que fue arrojado al fuego. Antes de que el hombre rezara, un ángel cantó lo que Dios jamás respondió. La vela negra no emitía luz, solo sombra en movimiento. Ariadna la sostuvo mientras el suelo del convento palpitaba bajo sus pies. El canto que escuchaba ya no era externo. Era óseo, profundo, como si su esqueleto tuviera cuerdas vocales. Fray Martín había desaparecido. Y con él, todas las estatuas del convento. En su lugar, había espejos, que mostraban cosas que todavía no habían ocurrido. El libro, la Biblia de carne, aquel que juró nunca volver a abrir, estaba abierto, y pasando las páginas solo, cada hoja crujía como un susurro de piel vieja. Y al llegar a la página 77, el canto cesó. Una figura apareció entre las columnas de la capilla. No caminaba, no flotaba, se deslizaba como si no perteneciera a este suelo. Vestía un manto hecho de partituras quemadas. Y en su rostro, no había ojos, solo una boca, cosida con cuerdas de arpa. ¿Quién eres?, susurró Ariadna. La figura levantó una mano. Una sola nota emergió del aire. Y el órgano respondió, con una lágrima de sangre. La boca comenzó a moverse sin romper las cuerdas. Y en su mente, Ariadna escuchó: soy el que escribió el primer canto para el cielo. El que no usaba palabras, sino intenciones. ¿Eras un ángel? No, era música antes de que existiera la adoración. Fui castigo por mostrarle a Dios que podía ser oído, desde fuera. Ariadna cayó de rodillas. ¿Por qué yo? El compositor respondió: porque tienes algo que ni los santos ni los condenados poseen. Curiosidad sin fe. Le extendió un manuscrito. Era ceniza sólida. Un pentagrama compuesto de cicatrices. Este es el segundo canto. El que jamás fue interpretado. El que hará que el cielo recuerde lo que quiso enterrar. ¿Y si lo canto? Entonces, no habrá silencio que pueda contener lo que venga. Antes de irse, la figura le susurró algo que no venía de su voz, sino de los vitrales rotos. El canto no convoca demonios. Convoca al eco que Dios dejó en su trono, cuando decidió no regresar, y desapareció en una nota sostenida. Una nota que aún tiembla en los huesos de la iglesia. Episodio 7. El canto que no tenía palabras. El que canta sin entender, se convierte en lo que el canto necesitaba para nacer. Ariadna no podía moverse. El coro del convento, donde antes resonaban voces humanas, ahora estaba lleno de una presencia que no respiraba. La cera sobre su boca no dolía. Al contrario, era cálida, como si alguien intentara sellarla con ternura y desesperación. Pero dentro de ella, la melodía ya había comenzado. Silenciosa, pura y completamente ajena. El manuscrito en el atril palpitaba como un corazón. Y cada vez que intentaba no leerlo, sus venas lo recitaban por ella. Fray Martín apareció, cubierto de ceniza y con los ojos completamente negros. Ariadna, ya no eres tú. Estás a punto de ser usada como el instrumento de lo que quiso cantar antes del mundo. Ella trató de hablar, pero la cera lo impedía. Entonces, cantó, no con palabras, con vibraciones, con un tono que no tenía idioma, pero sí propósito. Afuera del convento, los cielos se partieron en silencio. Los pájaros volaron hacia atrás. Las campanas sonaron sin tocarse. Y en todas las iglesias del país, las Biblias se abrieron solas en una página en blanco. Desde Roma, el Vaticano emitió un comunicado de emergencia. El himno del segundo sello ha sido escuchado. No respondan, no repitan, no escuchen. Pero ya era tarde. El canto no buscaba ser oído. Buscaba recordarse a sí mismo. Ariadna flotó mientras cantaba. Las paredes del coro comenzaron a agrietarse. No por fuerza, sino por obediencia. Detrás del órgano,
Una puerta secreta se abrió, y desde ella emergió un grupo de figuras encapuchadas. No tenían rostro, solo gargantas abiertas, con notas grabadas con fuego. Fray Martín se arrodilló, sollozando. Los escribanos del verbo no nacido vinieron por la partitura final. Episodio 8, la cámara del segundo sello. Asterisco, las puertas del cielo no se abren, se afinan. El canto de Ariadna no cesaba. No venía de su boca, ni siquiera de su alma. Era el universo repitiéndose a través de su cuerpo. Las figuras encapuchadas la llevaron en silencio a través del túnel detrás del órgano. No hablaron, pero cada paso resonaba como una nota, como si el pasadizo fuera una partitura, y ella, su melodía. Al final del túnel, una puerta metálica y viva, hecha de cuerdas vocales entretejidas, palpitaba. Aquí comienza el juicio del verbo, dijo una de las figuras, sin abrir la boca. La cámara del segundo sello no tenía forma, tampoco techo. Era como estar dentro de una nota sostenida por siglos. En sus paredes flotaban símbolos escritos con aliento. Y en el centro, una fuente. Pero no manaba agua, sino tinta roja, tinta hecha con canciones que jamás se cantaron. Ariadna fue colocada frente a un atril. Sobre él, una partitura sin pentagrama. Solo espacios, vacíos. Aquí escribirás el último himno. No para alabar, sino para cerrar. Fray Martín logró entrar tras ella, arrastrándose, quemado, llorando. No escribas, Ariadna. Cada nota es una muerte que aún no ha sucedido. Pero Ariadna ya no era solo Ariadna. Era instrumento, era tinta, era eco. Y escribió. Una sola nota, aguda, inhumana, perfecta. Las paredes de la cámara gimieron. Y algo despertó bajo la fuente. La tinta comenzó a elevarse. Formó una figura. No ángel, no demonio. Un coro sin bocas. Un sonido que había sido exiliado por los 7 cielos. El segundo sello se ha roto. Ariadna sintió como su nombre se deshacía dentro de ella. Y en su lugar, una palabra sin idioma, sin vocales, sin sentido humano, la poseyó. No vine a cantar, sino a terminar lo que nunca debió comenzar. Episodio 9, la nota que infecta al que escucha. Asterisco, no todas las enfermedades se contagian por contacto. Algunas solo necesitan ser oídas. Asterisco, la cámara del segundo sello ya no existe. Solo queda una vibración, una frecuencia nueva, que ahora vive dentro de Ariadna. Ella no camina, no habla, solo resuena. Sus pasos marcan notas, su respiración impone ritmo, y cuando pasa cerca de alguien, la gente empieza a repetir las mismas 3 palabras. El eco nos guía. El convento fue evacuado. Fray Martín desapareció. Y las campanas siguen sonando cada 13 minutos. Solas. Pero el fenómeno se extiende. Por las radios. Por los teléfonos. Por las redes. Un sonido agudo, casi imperceptible, se cuela en todo. Los médicos lo llaman alucinación auditiva colectiva. El Vaticano lo llama la segunda lengua. La voz de Ariadna ya no es voz. Es instrucción. Desde Buenos Aires hasta El Cairo. Personas reportan lo mismo. Escuchan un zumbido. Luego una frase repetida. Dios no cayó. Fue silenciado. Y al día siguiente, hablan en notas. Sin sentido. Sin idioma. Como si intentaran afinarse con algo invisible. Un cardenal en Roma se quema vivo en plena misa. Pero antes de arder, canta una melodía que enciende los vitrales sin fuego. Los altares ya no aceptan hostias. Solo silencio absoluto. Y en lo más profundo del Vaticano, una sala secreta es abierta. El archivo de los cantos invertidos. Guardado desde el siglo IV. Prohibido por 5 papas. Dentro, una profecía. Cuando una mujer cante sin saber, y la humanidad repita sin querer, la voz de Dios será devuelta. Pero no pedirá perdón. Pedirá un nuevo mundo. Ariadna llega a una ciudad sin ser anunciada. Nadie la reconoce. Pero todos se arrodillan al pasar. En sus ojos hay notas. En sus lágrimas, compases. Y al caer la noche, cientos de personas se acercan en silencio. Forman un círculo. No saben por qué. Y entonces, Ariadna susurra. Canten. Y todos obedecen. Episodio 10, la voz terminal. Cuando la última nota se sostenga en el aire, ya no habrá nadie para aplaudir. Ariadna ya no necesitaba hablar. Su presencia sintonizaba la realidad. El mundo no sabía si temerla o seguirla. Pero todos la escuchaban. Y eso bastaba. Desde su garganta, el himno crecía. Ya no era un canto. Era una red viva. Un tejido de sonido que conectaba cerebros. Recuerdos, fe. No soy la elegida, susurró mientras caminaba entre los fieles.
Soy el eco final. Los gobiernos comenzaron a caer. No por violencia, sino por silencio. Cada vez que intentaban hablarle al pueblo, una nota aguda interrumpía sus discursos. Y la multitud respondía cantando. Siempre igual. Siempre al mismo tono. Ya no obedecemos palabras. Solo vibramos juntos. El Vaticano activó el Protocolo de Babel. Un intento desesperado por cortar todas las transmisiones. Radios. Redes. Pero era inútil. La voz terminal no necesitaba tecnología. Solo atención. Y Ariadna la tenía toda. En una montaña perdida. Ella fue llevada al último templo olvidado. Donde, según los textos apócrifos, Dios cantó por primera vez. Pero también donde Dios fue silenciado. Un círculo de piedra. Una cruz invertida. Y en el centro, una partitura inacabada. Aquí terminó el verbo. Aquí comenzarás tú. Una voz antigua resonó desde las rocas. Era el eco del compositor original. Aquel ángel sin nombre. Ariadna miró la partitura. Solo una nota faltaba. La última. La que cerraría el ciclo o destruiría todo. Si la canto, ¿qué pasará? Y el eco respondió. Ya no importa lo que ocurra. Importa quién canta lo que viene. Ella abrió la boca. Y la nota salió. No fue audible. Fue universal. Fue destino. Episodio 11. Cuando el silencio empieza a hablar. El fin del sonido no trajo paz, sino una nueva lengua hecha de miradas. La nota fue cantada. Y el mundo cayó. No por obediencia. No por miedo. Sino porque no quedaba nada más que decir. Las palabras murieron en las bocas. Los rezos quedaron colgados como cuadros sin color. Los nombres dejaron de tener dueño. La humanidad entera despertó en el día 1 del posverbo. Ariadna se encontraba en medio de un templo en ruinas, con la partitura aún ardiendo en su pecho. No había eco. No había cántico. Ni siquiera pensamientos articulados. Pero algo nuevo empezaba a nacer. Sus ojos veían sonidos. Las sombras tenían ritmos. Y cada vez que alguien la miraba, ella escuchaba un mensaje. No con los oídos, con la carne. El silencio global fue interpretado como un milagro. Las religiones se unificaron por primera vez. No en dogma, sino en quietud. Los templos se llenaron de gestos. Los oradores se convirtieron en danzantes. Los sermones eran coreografías. Pero la pregunta persistía, como una espina que no se dejaba enterrar. ¿Y si este silencio no fue regalo, sino prisión? Ariadna comenzó a soñar con una figura. Alta, delgada, hecha de ausencia. Un cuerpo sin materia, pero con intención. No decía nada, pero mirarla era recibir instrucciones. En su sueño, Ariadna escribió algo con la sangre que aún quedaba en sus uñas. La voz que viene no necesita cuerdas vocales. Necesita voluntades sin defensa. Y despertó con los ojos sangrando. Pero no de dolor, de lenguaje. Las personas a su alrededor comenzaron a actuar igual. Dibujaban símbolos sin saber por qué. Se reunían en círculos, sin haberlo planeado. Tocaban piedras. Abrían puertas que nadie sabía que existían. Y todos, comenzaron a mirar hacia el cielo nocturno. No por fe, por reconocimiento. Porque alguien, estaba mirando de vuelta. Episodio 12, interpreta. Asterisco, ya nadie reza. Todos esperan que el silencio diga algo. La niña sin rostro extendía el pergamino. Su mano no temblaba. El pergamino estaba en blanco. Pero pesaba como si llevara el juicio del universo. Ariadna lo tomó. Sus dedos sangraron al tocarlo. No por dolor, por traducción. Cada gota que caía en la superficie se transformaba en un símbolo. Pero no eran letras. Eran actos. El mundo ya no hablaba. Los informativos eran silencios con imágenes. Las Biblias eran vacías. Pero los fieles las sostenían con fervor. La humanidad entera comenzaba a comportarse como si entendiera un idioma invisible. Ariadna era su única intérprete. No porque supiera más, sino porque había cantado lo suficiente como para convertirse en canal. El silencio nos habla, escribió en el suelo con ceniza. Pero no con lo que quiere, sino con lo que aún le duele. Cada noche, el cielo cambiaba. Ya no tenía estrellas. Tenía sílabas sin sonido. Y cada región del planeta las leía distinto. En África, eran danzas circulares. En Asia, movimientos de agua. En América, ojos cerrados al unísono durante horas. En Europa, peregrinaciones sin rumbo. Todos decían interpretar, pero nadie podía confirmar. Hasta que Ariadna fue llamada por ellos. En un cráter vacío, bajo un cielo sin luna, la humanidad se reunió en círculo. No había líderes, no había religión, solo el silencio. Y el pergamino. Ariadna lo desenrolló. Estaba completamente cubierto ahora.
pero en símbolos imposibles. Era hora de interpretarlo. No leyendo, sino viviendo. Ariadna cerró los ojos. Y comenzó a moverse. Cada gesto suyo desbloqueaba un recuerdo del mundo. Un campo de concentración desierto. Un niño abandonado. Una madre rezando sin Dios. Una iglesia vacía donde la cruz se derrite. Una partitura flotando en el aire, sin músico. Era como si el pergamino fuera el inconsciente colectivo de todo lo que la humanidad quiso callar. Y ahora, pedía ser sentido. Episodio 13, escribir o desaparecer. Asterisco, después de todo lo escuchado. Lo único que queda es decidir qué merece ser dicho otra vez. Asterisco. Ariadna está sola. No por ausencia, sino porque todos están esperando. A su alrededor. La humanidad en silencio. Nadie habla. Nadie canta. Nadie respira sin intención. Frente a ella, un libro abierto. Las páginas están vivas. Palpitan. Y aún están vacías. El silencio nos devolvió el mundo. Ahora tú decides qué se dice en él, susurra una voz sin dueño. Desde dentro de su sangre. Ariadna tiembla. No por miedo, sino por peso. La pluma flota. Está hecha con la espina de la primera nota que Dios tocó. El tintero, con lágrimas de aquellos que escucharon demasiado. No estoy hecha para esto, piensa. Pero ya no hay elección. Solo legado. Recuerda todo. El himno sin lengua. El órgano sangrante. Santa Cira ardiendo en las paredes. La voz terminal. La cámara del segundo sello. El silencio que gritó más fuerte que 1000 cielos. Y comprende. No se trataba de cantar. Ni de callar. Sino de decidir qué merece ser repetido. Ariadna escribe. Lento. Firme. Con cada palabra. Un temblor. Las montañas respiran. Los mares se elevan como campanas líquidas. El cielo se fragmenta y deja ver algo más allá. Algo que ni Dios había nombrado. Y al escribir la última línea, la página se disuelve. No en fuego, en sonido. El libro cierra. Pero no hay portada. Solo un espejo. Y todos, al mirarlo, escuchan lo que jamás se atrevieron a decir. Ya no hay religión. Ni fe. Ni herejía. Solo una nueva frecuencia. Humana. Vulnerable. Eterna.